Sean bienvenidos, estimados colegas, a su canal Genomiciencia, el canal donde usted aprende la naturaleza de lo que somos. En este segundo encuentro vamos a abordar algunas consideraciones generales, algunos conceptos relacionados con los trastornos del espectro autista. Es importante considerar un conjunto de elementos que forman parte de la sospecha o del diagnóstico clínico de estas entidades. Soy el doctor Roberto Lardue Ferrer y su canal Genomiciencia, donde usted aprende la naturaleza de lo que somos. Bienvenidos al canal Genomiciencia, la naturaleza de lo que somos, con su anfitrión, el doctor en ciencias, Roberto Lardue Ferrer. En esta conferencia presentamos generalidades y conceptos sobre los trastornos del espectro autista. Generalidades y conceptos del autismo. En este caso vamos a abordar algunos elementos relacionados con el diagnóstico clínico, es decir, con la clínica, y en segundo lugar, con algunos elementos epidemiológicos. Primeramente vamos a ver conceptualmente qué cosa son los trastornos del espectro autista. Es una discapacidad del desarrollo caracterizada por deficiencias persistentes en la interacción social y la presencia de patrones restringidos y repetitivos de comportamientos, intereses, actividades que pueden causar una amplia gama de dificultades tanto en la interacción social, en la comunicación y la participación en las actividades diarias. Tiene dos elementos importantes que desde la videoconferencia pasada lo estamos abordando. En primer lugar, el déficit en la comunicación y en la interacción social, y en segundo lugar, los patrones repetitivos, bien, y restringidos de comportamientos, de intereses y actividades. Esto también es precisamente avalado por la quinta edición del Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, el DSM-5, donde se plantea que se inicia en las primeras etapas del neurodesarrollo. Relacionado con la epidemiología y la clínica del autismo, vamos a abordar primeramente algunos de los elementos clínicos que ya en la videoconferencia anterior lo habíamos abordado, pero aquí lo vamos a profundizar. Comenzamos con que ya sabemos que el diagnóstico de autismo es basado en criterios clínicos mencionados en los manuales de diagnóstico DSM-5 y CIE-11 y recoge dos elementos importantes. En primer lugar, dificultades para la comunicación e interacción social e intereses restrictos y comportamientos repetitivos. Vamos a ver relacionado con el tema de la interacción social, cómo esto se puede manifestar de alguna manera en nuestros pacientes, y esto es útil para aquellos padres que tienen dentro de su planificación familiar, por supuesto, el advenimiento de un niño. Todos sabemos que ha sido una preocupación después del periodo de la COVID, este autismo inducido, como se ha dicho en algunas partes. Ese periodo de la COVID-19 fue un periodo muy, pero muy complejo, ya que estuvimos confinados en nuestras casas con un aislamiento social marcada, y esto afectó completamente a nuestros niños. Yo estoy convencido, plenamente convencido, que esto es un periodo que dejó marcas epigenéticas que alteraron la expresión o los patrones de metilación del ADN de las generaciones de los niños que nacieron en este periodo y otros que, por supuesto, durante su periodo infantil estuvieron confinados, que de una forma u otra va a afectar a la salud a largo o a corto plazo. De hecho, en las consultas de genética estamos viendo muchos niños con un diagnóstico presuntivo de autismo, bien, con diagnóstico presuntivo de autismo, cuando realmente no lo son. Niños que se caracterizan por algunas de estas manifestaciones, de algunos de estos signos de alerta que nosotros vamos a mencionar a continuación, que no quiere decir que tenga un diagnóstico de un autismo. El diagnóstico de autismo es un diagnóstico especializado. Al mismo tiempo es un diagnóstico complejo. Se requiere de observación. Se requiere de observación clínica, de observar
a ese niño en su entorno normal, en su entorno habitual, cuando juega, cuando se comunica, cuando se relaciona con el resto de la familia. Sobre todo los especialistas de los centros de diagnóstico y orientación, psiquiatras, psicólogos que evalúan el componente diagnóstico, muchas veces ellos prefieren tomar alguna conducta terapéutica inmediata y postergar el diagnóstico hasta que nosotros tengamos la certeza que precisamente se trata de un autismo primario o se trata de un trastorno global del desarrollo o se trata de un trastorno del espectro autista, bien, porque recuerden que es muy complejo desde el punto de vista ético etiquetar a un niño con autismo. Y de hecho, cuando nosotros abordemos el tema de la epidemiología, vamos a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo en los Estados Unidos, que ha sido las cifras, o sea, las cifras más alarmantes en relación al autismo, lo reporta los Estados Unidos. Y vamos a ver cuáles son los motivos y cuáles son las explicaciones que fundamentan este hecho. Por lo tanto, estimados padres, estimados colegas, alguno de estos signos, si está presente en un niño, no quiere decir que sea un niño autista. Repito, no quiere decir que tenga un trastorno ni siquiera del espectro autista. Bien, un niño puede tener alguna de estos signos como secuela de este periodo de confinamiento de la COVID-19 y no es un niño autista. El diagnóstico es mucho más complejo, existen test psicométricos, existen test destinados para el diagnóstico y que por supuesto como equipo multidisciplinario que somos no es de competencia del genetista. El genetista después vamos a abordar qué papel juega en el diagnóstico, en todo este proceso de diagnóstico y terapéutica de un niño autista o de un niño con trastorno del espectro autista. En primer lugar, la interacción social es un elemento muy importante, estimados colegas. ¿Cómo se manifiesta este subepígrafe? Bueno, en la falta de interés por las cosas, en primer lugar. La no relación con otros colegas, dificultades para interactuar con niños de su edad. Repito, niño que tenga dificultades para interactuar con niños de su edad no quiere decir que sea un paciente o un niño autista. Alteración de las posturas corporales, algunos gestos faciales, contacto visual. Habíamos visto en la videoconferencia anterior que ellos evitan la mirada cuando son llamados, no responden realmente cuando nosotros lo tratamos o lo llamamos por su nombre, no responden, marcan un estado de desinterés a la hora de responder. Hay una falta en la comprensión de las emociones. Estos niños no perciben cuando existen razones para estar contento, para estar feliz, o cuando existen razones para estar triste. Incapacidad de tener empatía con los otros niños. Interacción con otras personas como si fuesen objetos, poco interés por la amistad, etc. Es decir, estos son elementos que tienen que ver con el componente interacción social. Cualquiera de estos signos que presente un niño, nosotros decimos que presenta trastornos en la interacción social. Otro de los componentes que se evalúa en el diagnóstico clínico de un niño autista o que presente algún trastorno del espectro autista es en el proceso de comunicación, tanto verbal como no verbal, o sea, el retraso del lenguaje. Es importante, es impresionante, estimados colegas, después de este periodo post-COVID, que existe una alta frecuencia de niños que presentan trastornos del lenguaje. Muchas veces presentan, ejemplo, mutismo, otras veces presentan dislalia, retraso en el lenguaje bastante marcado. Y estos niños, algunos han ido a la consulta con un supuesto diagnóstico de autismo porque no hablan. Entonces, eso es un error. Recordar de que hay que ver su comportamiento y los otros elementos que forman parte del diagnóstico. Ejemplo, la ecolalia es una característica de estos niños. El mutismo, ya lo habíamos mencionado. Pronombres reversos. Ellos, ejemplo, muchas veces se comunican en tercera persona. Cuando ellos dicen yo quiero agua, ellos mencionan él quiere agua en tercera persona. No es posible iniciar una conversación fisiológica
lenguaje alterado en su forma y en su contenido. Es decir, el lenguaje, la comunicación, constituye, estimados colegas, uno de los elementos más importantes para llegar al diagnóstico. El juego es otro de los aspectos importantes. Y por eso que estos especialistas expertos en la materia necesitan observar al niño en pleno juego, porque el juego es repetitivo, no funcional o simplemente no hay juego. En cuanto a las actividades e intereses, bueno, una de las características, no siempre es así, pero una de las características de los trastornos del espectro autista está precisamente en los movimientos estereotipados, en las estereotipias, es decir, en esos movimientos posturales reiterativos, como es, ejemplo, el palmoteo de las manos, es muy característico en el síndrome de Rett, o alguna estereotipia conductual mantenido, preocupación selectiva con los objetos y apegos no funcionales, es una de las características, alteraciones en el comportamiento cuando acontece cambios, tendencia para la rutina obsesiva y para la superselectividad de intereses muy particulares. Son niños que tienen un foco sobre determinados juegos, sobre determinados objetos que se encuentran en el entorno social. Y todas estas cuestiones se tienen que evaluar cuando se asiste a una consulta con estos especialistas. Y bueno, existen otras alteraciones que pueden acompañar, en este caso, a los pacientes con autismo primario o con trastornos del espectro autista. Ejemplo, pueden tener disturbios motores, disfunción sensorial, dificultad cognitiva, trastornos gastrointestinales, anomalías inmunológicas, hiperactividad con déficit atencional, deficiencia mental, agresividad, depresión, disturbios del sueño, entre otras características. Existen distintos niveles del autismo. Está un nivel 1, un nivel 2 y un nivel 3. Es un diagnóstico que emiten nuestros logopedas, los especialistas de los centros de diagnóstico y orientación. Un nivel 1 cuando requiere soporte, un nivel 2 cuando requiere soporte sustancial y un nivel 3 cuando requiere soporte muy sustancial. Y es importante tener presente que estos niveles no es fácil, el diagnóstico no es fácil, muchas veces se requiere de tiempo para llegar a un verdadero diagnóstico, para cerrar el diagnóstico de ese paciente, pero perfectamente la conducta, la terapia comportamental, entre otras conductas a seguir desde el punto de vista médico, psicológico, de estimulación, de fisioterapia, estas cuestiones lo podemos iniciar de inmediato y ser muy cuidadosos en el diagnóstico de esta entidad. Es importante tener presente conceptos que para los especialistas tienen que estar muy bien claros. Los pacientes que presentan un autismo primario es porque presentan un trastorno generalizado del desarrollo y porque presenta o porque se encuentran dentro del gran espectro de los trastornos autistas, dentro de la gran sombrilla, dentro del gran espectro autista. Pero es importante tener presente que no todos los trastornos generalizados del desarrollo pueden no ser autistas, pero sí presentan un trastorno del espectro autista. Y estamos haciendo referencia al síndrome de Rett, que es un síndrome genético que no se considera un autismo primario, pero sí se considera un trastorno del espectro autista y en particular un trastorno generalizado del desarrollo. Pero es importante tener presente que todos los autistas presentan un trastorno generalizado del desarrollo y a su vez un trastorno del espectro autista. Pero no todos los trastornos del espectro autista son trastornos generalizados del desarrollo y son autismo primario. Esos son conceptos importantes que tenemos que tener presentes, por eso que hemos realizado este esquema para esquematizar, para graficar en qué posición se encuentran estos tres conceptos relacionados con el autismo, los trastornos generalizados del desarrollo y los trastornos del espectro autista. Para abordar algunos elementos relacionados con la epidemiología del autismo, entonces vamos a comenzar
lo que plantea la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud, por estudios que se han realizado en multipaíses, la prevalencia media del autismo es de 1 en cada 160 personas. Es decir, estimados colegas, es preocupante. Y sobre todo, esta frecuencia se incrementó después de la COVID. Después de la COVID ha habido una alta incidencia. Si nosotros vemos este gráfico, número de niños con trastornos del espectro autista por 10.000 en determinados países seleccionados alrededor del mundo en el año 2022, vamos a ver ejemplo que Qatar ocupa el primer lugar con 151 por cada 10.000. Luego Arabia Saudita, luego Afganistán, luego Canadá, le sigue Japón con 85,8. Y por supuesto ya los restantes países, como es el caso, ejemplo, de Suiza, Dinamarca y Finlandia, son los países que menos prevalencia de niños autistas presentes. En relación a esto, bueno, en los Estados Unidos existe la CDC, que es el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, y ellos presentan un programa en particular que es una red, es la red, ellos le llaman la red de monitoreo del autismo y las discapacidades del desarrollo, las siglas en inglés ADDM, que es un programa de vigilancia activa que proporciona estimaciones de prevalencia de los trastornos del espectro autista entre los niños de 8 años de edad. Y ellos realizaron esa pesquisa en 11 sitios específicos del país. Y realmente los datos epidemiológicos son alarmantes. Se encuentran publicados en este artículo del Centro de Control y Prevención de Enfermedades y es el más actualizado. Es un artículo que salió el 24 de marzo del año 2023 y realmente son alarmantes las cifras que se obtienen ahí. Ejemplo, algunos de los elementos epidemiológicos que se obtuvieron de esta investigación es que la edad media del primer diagnóstico conocido de trastorno de espectro autista fue de 49 meses y varió de 36 meses en California y 59 meses, ejemplo, en Minnesota. Que el 37,9% de los niños que se pudo estudiar su capacidad cognitiva tenían alguna capacidad intelectual. O sea, el 38% en sentido general. Y que la discapacidad intelectual de un 50,8% en niños autistas negros cuando lo comparamos con el 31,8% de niños autistas blancos. Es decir, que la discapacidad intelectual en el autismo fue más frecuente en los individuos, es decir, en los niños de color de piel negra que los que presentan color de piel blanco. Fue un hallazgo interesante que obtuvo este programa. El color de piel negro en un 34,6%, los hispanos ocuparon un 31,4% y el color de piel blanco un 23,8%. Es importante tener presente que, bueno, este es un esquema que se obtuvo de esos resultados, o sea, del informe que ellos obtuvieron, pero tenemos que tener presente que como genetistas tenemos el concepto que no existen razas, que existe solo una raza, que es la raza humana, que somos iguales en el 99,9% de nuestros genes. Pero bueno, estamos respetando el reporte que ellos realizan y en ese reporte ellos mencionan el término raza. Las probabilidades de identificar un trastorno del espectro autista en los niños de 4 años de edad fueron 1,5 más altas en los niños de color de piel negro y 1,3 más altos en los niños hispanos en comparación con los niños de color de piel blanco. Y entonces realmente es preocupante todos estos elementos. Y aquí finalmente podemos evidenciar cómo en la medida que van pasando los años va siendo más elevado la prevalencia de los trastornos del espectro autista. Este programa, este registro, emite una prevalencia global de 27,6 por cada 1.000, una en 36 crianzas de 8 años de edad, uno en 36 en el 2023. Y fíjense cómo del 2004 al 2023 esa incidencia va en ascenso.
Y ustedes me pueden preguntar, ¿y por qué? Porque, bueno, realmente es una situación bastante compleja para los científicos saber si esta es la verdadera prevalencia, la verdadera incidencia de los trastornos del espectro autista. Porque miren, observen este gráfico que se encuentra acá, relacionado con el comportamiento del 2000 hasta el 2010 de la prevalencia de discapacidad intelectual y el ascenso del autismo. Fíjense cómo la discapacidad intelectual va disminuyendo y el autismo va aumentando. ¿No será que un por ciento considerable de niños que presentan una discapacidad intelectual, que deben estar en otra categoría de trastorno generalizado del desarrollo o en la categoría de discapacidad intelectual o de retardo del aprendizaje, no se esté cerrando como un niño autista con el diagnóstico de un trastorno del espectro autista, no se esté etiquetando con un trastorno del espectro autista? Este gráfico vale más que 1000 palabras. ¿Por qué razón? Porque el autismo va aumentando y la discapacidad intelectual va disminuyendo. ¿No será que la mayoría de estos niños autistas no pertenecen al gráfico de los niños con discapacidad intelectual? Precisamente cuando respondemos a la pregunta ¿por qué Estados Unidos tiene la prevalencia de autismo más alta del mundo? Bueno, son por razones, estimados colegas, económicos y legales. Económicos y legales. Es muy difícil que una aseguradora garantice atención médica integral en los Estados Unidos a un niño que presente una discapacidad intelectual, presente un trastorno del neurodesarrollo que no sea compatible con un autismo. Pero además, legalmente existe una ley que es el Autism Care Act y el Obamacare que protegen a los niños autistas. Es preferible, estimados colegas, de que un niño, aunque no sea autista, se cierre con esta condición para beneficiarse de estas cuestiones, porque es muy difícil las aseguradoras garanticen una atención médica integral a las otras categorías diagnósticas o a las otras categorías etiológicas. Eso es importante tenerlo presente y por lo tanto, en mi opinión, teniendo en cuenta todo lo anterior, bueno, podemos decir que de uno cada 36 crianzas es una prevalencia realmente falsa. Eso está cuestionable realmente. Se cuestiona esta cifra porque existen todo un conjunto de estos elementos económicos legales que protegen a estos niños, que protegen la atención médica integral de estos niños, pero hasta qué punto también todo el periodo pandémico de aislamiento social fue un factor que agravó, que aceleró esta condición. Es importante tenerlo presente en todo. Pero también es importante ver todo el desarrollo de la industria de la alimentación, de la industria farmacéutica, el desarrollo que en este momento, las tendencias en las tecnologías, todas estas tecnologías de la informática y las comunicaciones que están surgiendo, como son los tablets, las computadoras, los teléfonos inteligentes, los juegos Nintendo, etcétera, que son juegos que facilita o viabiliza que el niño se meta dentro del juego. Bien, eso realmente es preocupante. Ejemplo, yo recuerdo cuando daba mis consultas de genética clínica en Cuba, en el pediátrico de Centro Habana, yo atendí a un niño que tenía su tablet en la mano y era impresionante cómo se sabía de memoria la historia de ese muñequito, de ese filme infantil. Incluso él imitaba las voces de lo que venía a continuación. Es decir, él hacía el papel de cada uno de los actores del filme y se antecedía bien a lo que iba a suceder. Era totalmente impresionante. Se lo sabía de memoria. Recuerdo que es un paciente de Santiago de Cuba y yo le decía a la madre, pero mamá, este niño se sabe de memoria este filme. No es que yo tengo mucho trabajo, él tiene que estar, de la única manera que él está tranquilo es observando. Yo, pero es que
ha visto, revisto, supervisto este filme varias veces, que se lo sabe de memoria. Entonces, ¿hasta qué punto todos estos elementos forman parte de la multifactorialidad en el tema de la conducta autista? Otros aspectos epidemiológicos que tenemos que tener presente en cuanto al sexo, que es 3,8 veces más frecuente en niños que en niñas. Este registro, ejemplo, reportó el 43% en niños, el 11,4% en niñas. Y en general, la prevalencia de los trastornos del espectro autista fue menor entre los niños blancos no hispanos y los niños de 2 o más colores de piel que entre los niños negros o afroamericanos, no hispanos, hispanos y asiáticos o isleños del Pacífico. ¿Bien? Eso también fue uno de los hallazgos importantes en este estudio. En cuanto a Angola, en el país donde yo me encuentro, hay muy pocos estudios sobre autismo. No existe una publicación realmente seria que nos hable de la prevalencia y la incidencia de autismo en la República Popular de Angola. Se plantea que existen un aproximado de 576,000 angolanos que padecen de autismo, pero yo considero que es una cifra muy cuestionada, porque es importante, en primer lugar, hacer un diagnóstico serio de la entidad y, en segundo lugar, realizar estudios epidemiológicos en distintos puntos del país. La realidad de esta condición se basa en 4 aspectos importantes independientemente de todo. En primer lugar, no existe un marcador diagnóstico o terapéutico. No existe. No existe un marcador que me permita diagnosticar el autismo. No existe. Y tampoco existe una terapia efectiva para el autismo. Un marcador terapéutico no existe. A punto de partida de la próxima conferencia, que vamos a abordar algunos elementos de la etiología y la genética de los trastornos del espectro autista. Pero es alentador decir que existen programas de intervención precoz y educación especial eficaz, sobre todo las terapias comportamentales del comportamiento, ejemplo, el ABA, que ha dado excelentes resultados, estrategias nutricionales eficaces, que después nosotros vamos a abordar sus fundamentos, aunque no es un hallazgo consistente, pero se ha podido obtener resultados maravillosos en relación a la terapia nutricional. Y también es una realidad que se afectan los sistemas neurológicos, se afecta el sistema metabólico y se afecta el sistema inmunológico. Por eso que suplementos como el Inmunocal está justificado y está patentado para estos trastornos. Bien, estimados colegas, hemos transmitido algunos de los elementos importantes que debemos de tener presentes a la hora de realizar el diagnóstico clínico de esta entidad. De esta forma finalizamos la videoconferencia, no sin antes recomendarle que se suscriba al canal y, si le gustó, regale un like. Entonces los espero en una nueva cita. Sea fiel a su canal Genomiciencia, el canal donde usted aprende la naturaleza de lo que somos.